Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago. Les saludamos desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 7 de diciembre, 2025, primer domingo del mes de diciembre, y ya la cuenta es regresiva para que estemos ya en fin de año, aunque ya prácticamente estamos con un ambiente total de fiestas de fin de año, navidades y todo eso, ¿no? Entonces, animar a toda la gente ahí en el video que tenga una Biblia cerca, que no sea un tiempo nada más de quemar, viendo un video o escuchando una enseñanza, no, que sea un tiempo de edificación, de meditación y sobre todo, no solamente ustedes en el video, sino todos que nos podamos pesar a la luz de la palabra. Amén, hermanos. Bien, voy a invitarlos a todos que vayamos al libro de Isaías. Busque el libro de Isaías, capítulo 41. Vamos a leer un versículo nada más. Isaías 41:10. Mientras la iglesia lo busca, usted también en el video, qué bueno que tenga una Biblia y lo esté buscando también. Bueno, ahorita hay muchos mecanismos para leer la palabra, pero creo que este es como el más que uno puede rayar, que uno puede poner papelitos, cuando uno revisa su Biblia y ve todos sus apuntes, uno dice, wow, he escudriñado algo, por lo menos, no todo lo que debería, pero algo se ha hecho, ¿no? ¿Me regalan un amén, hermanos, cuando lo tengan? Isaías 41:10 dice la palabra del Señor, hermanos, no temas. Recuerde que esa era siempre la frase que el Señor acompañaba cuando Él pedía algo a alguno de sus siervos, ¿no? A su pueblo, a nosotros. Hoy en día dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que acabamos de leer una pequeñísima porción, pero por más pequeña que sea la porción, marca unas grandes diferencias en nuestra vida, si es que no solamente la leemos, sino que la entendemos y la aplicamos y la hacemos vivencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Disponemos este tiempo, disponemos toda nuestra atención para escucharla y meditar en torno a ella. Una bendición especial, Señor, para cada familia aquí representada, Señor. Para cada lugar donde a esta hora se predica tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ya domingos pasados o muchas veces les he comentado, quería volver a retomar nada más esa, porque casi que todas las prédicas aplican, ¿no? Aquello de que nosotros somos seres 100% ¿qué? Sí, tripartito, pero hay algo. ¿100% qué dices? Relacionales. También, Jorgito, pues, para que no me hagas puchero. Somos 100% relacionales, o sea que tenemos esa necesidad de ¿qué? Si somos relacionales es porque tenemos la necesidad de relacionarnos, ¿no? Y pues yo le repito tanto porque a veces se queda alguien pegando, ¿qué será, no? Si somos relacionales es porque cada uno tiene esa necesidad de relacionarse, por más que algunos sean, como decimos en Colombia, cuzumbosolos, como dicen por el otro lado, ¿cómo es que le dicen, hombre? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Bisote solo? ¿Cuzumbo solo? Bueno, también se usan varias, ¿no? Pero generalmente son personas que les gusta estar, ¿qué? Solas, ¿no? Pero por más que uno sea una persona de esas, en el fondo, para algunas personas muy en el fondo, pero en el fondo uno tiene esa necesidad de relacionarse, de conversar, de compartir, ¿cierto que sí? Porque así nos ha hecho el Señor, ¿no? O sea, nacemos con ese sentimiento, ¿no? Estas épocas que nosotros estamos viviendo, creo que también se los he comentado, pues se presta mucho para esos cuzumbosolos o bichotesolos o pisotesolos, lo que dijeron ahí, porque son épocas de muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces ya saben, eso es una maravilla que por ejemplo, bueno, nosotros no transmitimos en vivo, pero hay iglesias que transmiten en vivo, entonces lo que están viendo ustedes aquí lo pueden estar viendo en cualquier parte del mundo, ¿cierto que sí? Pero este video más tarde también lo podrán ver en cualquier parte del mundo que lo quieran ver. Entonces, eso es una maravilla, que casi que en tiempo real uno pueda comunicarse, ¿no? Ahora, eso es bonito, eso está bien, y eso a las generaciones de ahora les gusta. Pero
eso acarrea un problema cada vez más frecuente, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es? El que ahora todo sea virtual, ¿qué inconveniente tiene? ¿Ah? El aislamiento, se pierde el contacto, ¿cierto? Como que cada vez nosotros estamos, digamos, limitando el contacto con las demás personas, a la comunicación, a una computadora, a un celular, y entonces perdemos intimidad, perdemos, o sea, el compartir, todo eso va quedando en un segundo plano, el roce social, el abrazo. Hace 5 años, cuando estábamos en la pandemia, todo el mundo lamentaba y lloraba el que uno no pudiera abrazar a alguien, y ay, cómo extraño un abrazo, ¿no? Pues se acabó la pandemia y ya la gente volvió a lo mismo. ¿Qué abrazo ni qué nada, man? Hay gente que le fastidia que lo abracen. Hay gente que no le gusta, ¿no? A mí no me abracen, ¿no? Eso pasa como en el fútbol, ¿eh? ¿Acuerdan que cuando los partidos eran a puerta cerrada? Bueno, ahí está Berardo, que no hay nada más aburrido que un partido a puerta cerrada, ¿cierto que sí? O sea, no sé, como que se pierde la esencia. Entonces todo el mundo decía, ay, cómo añoro ir al estadio, el compartir y todo eso. Y cuando volvieron a abrir las puertas de los estadios, otra de las barras peleándose entre ellas y hasta muertos y todo. Entonces, esa es la realidad de la gente, ¿no? Pero se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido las expresiones, las muestras de cariño. Y entonces eso está llevando a las nuevas generaciones a lo que decía Ileana, ¿no? A un aislamiento social, ¿no? Ya los chicos no salen de las casas, mantienen en sus habitaciones y para que salgan al comedor a comer hay que ponerles un WhatsApp. Ya está servido, ¿entiendes? Para que salgan de esa cueva, ¿no? Entonces, eso es una realidad. O sea, eso no vamos. Y no es. Y usted dirá, uy, pasó, yo pensé que era la familia mía nada más. No, eso es a nivel mundial. Pero bueno, hoy es el primer domingo del mes de diciembre. Y ya, no solamente desde hoy, sino ni el 1 de diciembre, desde noviembre. Y en algunas personas más fiebres desde octubre, ya se sienten como los ambientes navideños. El año pasado. Yo tuve la oportunidad de ir a Colombia porque, acuerdan que el año pasado mi mamá estuvo muy enfermita, entonces tuve que viajar en septiembre. Y cuando llegué a Colombia en septiembre, había un simulacro de fin de año. Y entonces decían, allá una emisora muy famosa, desde septiembre se vive diciembre. Y yo decía, uy, ¿qué es esto? Desde septiembre, ¿ah? Entonces, pero bueno, el caso es que ya hoy es primer domingo de diciembre y estas épocas de Navidad que cada vez las respiramos con más fuerza, son épocas que tradicionalmente se asocian con la alegría, tradicionalmente con la alegría y con la unión familiar, ¿cierto que sí? Es lo que uno, generalmente si uno le dijera a alguien, ¿usted cuando piensa en diciembre en qué piensa? Dice, no, es un mes muy alegre. Ahora, uno podría decir, ¿y es una alegría real? Puede ser una alegría hasta falsa, ¿no? ¿Se acuerda que yo les contaba que cuando yo trabajaba en las encuestas, nosotros no hacíamos estudios de mercado en diciembre porque diciembre no es un mes para medir a la gente? ¿Por qué? Porque todo el mundo está contento, ¿no? Nadie tiene problemas. No, hombre. Deudas, que se vengan las deudas. Para eso hay aguinaldo. ¿Cierto que sí? En enero ya es otra cosa, ¿no? Entonces, generalmente se asocia con eso, con unión familiar. Y entonces, eso que digamos las tradiciones o la sociedad nos impone de que sea un mes alegre de integración familiar, pueden algunas personas intensificar esos sentimientos de soledad, ¿no? Algunas personas llegan a estos meses de fin de año y como que comienzan a sentirse deprimidas y a sentirse como solas. Todo el año estuvieron solos, pero ahora en diciembre, ay, qué soledad tan tremenda, ¿me entiendes? Porque así es, ¿no? O sea, básicamente la época se presta para eso. Yo estaba escuchando, ahora que suenan esas canciones de Navidad, que no acá, sino que son de allá de Colombia, no sé si acá, hay una canción que se llama Maldita Navidad. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Por qué? Entonces me puse a verle la letra, bueno, es cristiana, ¿no? A verle la letra y era una persona que hablaba de que ya viene la Navidad con su bullicio y que nadie me abraza y que ya estoy ausente. Entonces comienza a veces la experiencia no tan positiva de una persona, de un grupo de personas, a querer inculcarla en los demás, ¿no? Entonces, de pronto para algún grupo de personas la Navidad no es una época bonita, entonces quieren que para todo el mundo no sea bonita, ¿entiendes? Entonces, yo no celebro la Navidad, entonces nadie debería celebrarla. Yo en mi casa no hago un arbolito de Navidad, nadie, porque eso es pagano y no es idólatra, ¿no? A mí, por cierto, hago un paréntesis, vamos a hacer 1 o 2 programas en la radio de puras preguntas que generalmente la gente hace en Navidad, ¿no? Cuando llegan estas épocas, todo el mundo desempolva las preguntas navideñas, ¿no? Pastor, ¿y Jesús nació en diciembre? Bueno, lo vamos a contestar.
Pastor, ¿y usted qué piensa de las luces? Que en el Rey son más baratas. Cosas de esas, ¿no? No, nada más. Porque es que a veces, o sea, es que es cierto. Eso es como en Semana Santa. Hay gente que no come carne el Viernes Santo, pero todo el año está en pecado. Digo, ¿para qué? ¿Me entienden? Entonces vamos a hacer 2 programas para contestar algunas preguntas que salen de la Navidad, porque pues básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Como dice por ahí el gran filósofo mexicano, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Hay una canción que dice así, ¿no? Pero bueno, ahí tendremos oportunidad de hablar de eso, ¿no? Pero bueno, es un tema definitivamente con el que todos convivimos. El tema de sentir de pronto un sentimiento de soledad o de aislamiento es algo con el que todos hemos pasado. Esta prédica se llama soledad o privacidad con Dios. ¿Cómo la vive cada uno, no? Cuando usted está aislado, ¿cómo la vive? ¿Son momentos de soledad o son momentos de privacidad con Dios? Hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, hermanos, vea, yo estoy buscando algunas de las causas. ¿Qué es lo que causa ese sentimiento de soledad, sobre todo en estas épocas de Navidad, ¿no? Entonces, me encontré que hay diversos factores que contribuyen a eso, a que uno tenga esa sensación de soledad, ¿no? No todo el mundo, pero gran mayoría de gente llega en estas épocas y automáticamente caen en baches emocionales como tal, ¿no? Entonces, por un lado, hermanos, por el lado de las expectativas sociales, les decía yo ahorita que la sociedad misma en la que vivimos promueve, ¿no? Promueve por tradición o por lo que sea, que estas épocas de Navidad sean épocas de ¿qué? De felicidad compartida y que obligatoriamente, casi que obligatoriamente todo el mundo tenga que estar contento, ¿no? Entonces es algo como impuesto. Y entonces eso en las personas que no comparten eso les genera cierta presión, ¿no? Y hay gente que se deja influenciar y por eso en Navidad usted las ve contentas cuando realmente están enojadas, ¿no? Al mejor estilo del Grinch, ese personaje que odia la Navidad. Ahorita por ahí vi un video del Grinch ya bailando y todo, pero ya como que lo están doblegando. Pero bueno, el caso es que eso genera presión en quienes no se sienten así, entonces expectativas sociales, ¿no? Todo el ambiente que vivimos es un ambiente que nos llama o nos empuja ¿a qué? A que sea un mes feliz y de compartir y todo, y hay gente que no le gusta eso, pero sienten la presión ahí de grupo como tal, ¿no? Otra causa que nos puede llevar a eso son los famosos recuerdos del pasado, hermanos, que a veces uno dice, ay, y sobre todo los que estamos, por ejemplo, fuera de casa o lejos de casa. Vea, yo, por ejemplo, aquí en Costa Rica ¿qué? Yo llegué en el 97, 28, ya voy para 29 años aquí, y en 29 años que llevo aquí en Costa Rica, solamente hace 3 años que fuimos todos en diciembre, he pasado una Navidad en Colombia. De resto las he pasado aquí. Pero aún están en mi mente las Navidades de allá, ¿no? Entonces, hermanos, esos recuerdos del pasado y los seres queridos que ya hoy no están. Aquí o en el video debe haber gente que ya esta puede que sea la primera Navidad en la cual la van a pasar sin un ser querido, ¿no? Alguien que ya se fue. Entonces, todos esos recuerdos, hermanos, pues incrementan en uno la nostalgia, la tristeza. Entonces, generan esos sentimientos de vacío, de soledad, ¿no? Recuerdos como tal, ¿no? Por otro lado, el aislamiento físico mismo, ¿no? Les decía yo ahorita, los que estamos fuera de casa, que no podemos reunirnos con nuestros familiares como tal, entonces es imposible que uno no experimente un sentimiento por más que uno tenga a su esposa y sus hijos aquí, pero bueno, mis padres están lejos, mis hermanos, y uno ve por medio de las llamadas todo lo que hacen y la cena de Navidad, y entonces eso es imposible que uno no pueda experimentar un sentimiento de vacío, ¿no? Por más que esté acompañado aquí y todo eso. Entonces, el aislamiento mismo. Las situaciones económicas también. No sé si a alguno les ha pasado cuando las empresas dicen, bueno, vamos a jugar al amigo secreto o al amigo invisible, como le llamen. Un regalo de 15,000 y más de uno dice, uy, 15,000. Y más de uno se mete por compromiso. Pero dígame, ¿cuántos no quisiéramos? Porque me meto ahí, porque a veces uno regala algo y le devuelven algo que lo mismo. Digo, bueno, me lo hubiera comprado yo. ¿Cierto? Pero es como el asunto del intercambio y todo eso. Pero hay más de uno que no quisiera participar en eso. Y no porque no le guste la actividad, sino porque económicamente no puede. Hay gente que ya a esta época a veces tiene comprometido ya todo el aguinaldo y todo eso. Entonces hay gastos que se salen del presupuesto, ¿no?
Y entonces, esa presión financiera lo puede también llevar a uno a querer aislarse y no participar de nada de esas cosas y todo eso, precisamente, ¿por qué? Porque uno financieramente está apretado. Entonces, hay muchas razones, hermanos, que pueden contribuir a que esta época en particular, bueno, hijo, que no mencioné ahí, a veces esa presión que pueden sentir muchos padres de que hay que comprar ropa nueva para los chicos, ¿no? Cuando en enero está más barata. Pero bueno, pero son presiones externas que la misma sociedad nos pone y que podrían llevar a la gente a que desarrolle ciertos anticuerpos contra la época, ¿no? Pero en términos generales, yo creo que todas estas épocas de fin de año son épocas bonitas, una vez al año, son diferentes, hay que disfrutarlas. Pastor, ¿y eso tiene que ver algo con los cristianos? No tiene que ver nada. Pero si usted es de esos cristianos rígidos que dice, es que yo no celebro eso porque eso es pagano y todo eso, entonces me gustaría verlo el 25 de diciembre trabajando en su empresa. Y de seguro que no lo voy a ver trabajando, lo debe ver descansando en la playa o en otro lado disfrutando un feriado que usted no debería disfrutar porque usted dice que eso es pagano. ¿Me entiende? Hay gente que es así. Disfrute. Aproveche ese espacio, reúnase con su familia, dé testimonio de su cristianismo. Como dice Pablo en la palabra, dice, el que quiera comer, que coma, y el que no quiera comer, ¿qué? Pues que no coma. Y el que coma, que lo haga para el Señor, y el que no coma, pues que no lo haga para el Señor. Que quiera celebrar la Navidad, celébrela como para el Señor, y el que no la quiera celebrar, pues no la celebre como para el Señor, pero no critiquen los unos a los otros. Amén, hermanos. O como hay gente que dice, es que yo no como nada en esta Navidad, ¿por qué? Porque hay muchos niños en África aguantando hambre. Digo, bueno, yo creo que el hecho de que yo no me coma un rollito de pollo esta Navidad no le voy a quitar el problema a toda el África, ¿cierto que no? Entonces, no vayamos a los extremos, hermanos. Amén, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, hermanos, este tema de la soledad que vamos a estar hablando, hay diferentes formas de soledad y hay diferentes formas de llegar a ella. Recuerde, vamos a comparar lo que es la soledad y lo que es la privacidad con Dios, pero definamos lo que es la soledad para que todos estemos en un mismo tema, ¿no? La soledad, hermanos, según la definición que uno encuentra en el diccionario, es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Eso es soledad. También se asocia la soledad con un lugar desierto o una tierra no habitada. También se asocia la soledad con ese pesar y esa melancolía que se siente por la ausencia, la muerte o la pérdida de alguien o de algo. Todo eso tiene que ver con la soledad, ¿no? No tiene que ver nada la soledad con no tener compañía alrededor. Porque de hecho esa es la peor soledad que hay. ¿La soledad qué? Acompañada. Esa es la peor soledad que hay, ¿no? Entonces, esto de que el hombre esté solo, hermanos, imagínense que cuando el Señor hizo el Edén, ¿acuerda que Él vio los animales, vio a Adán ahí poniéndole nombre a todos los animales, lo vio? ¿Qué dijo el Señor? Oiga, pero no es bueno que ese tipo esté solo, ¿ah? Bueno, no dijo tipo, ¿ah? No es bueno que esté solo. Y entonces le hizo una ayuda, ¿qué? Idónea, ¿cierto que sí? ¿Qué es ayuda idónea? Es aquella ayuda que complementa, aquella ayuda que aporta. Eso se refiere. No necesariamente es que la mujer es ayuda idónea del hombre, así lo dice la Biblia, sino que en muchas actividades el hombre puede ser, ¿qué cosa? Ayuda idónea de la mujer. ¿Cierto que sí? O sea, no es que esté encasillado, que solo es la mujer que es. No, una ayuda idónea es una ayuda ideal, digámoslo así. Viene de ahí como tal, ¿no? Entonces el Señor dijo, no es bueno, vamos a hacerle ayuda idónea, ¿no? Entonces, la soledad, hermanos, como les decía yo ahorita, es un tema o es una situación, es un estado que tarde que temprano nosotros o hemos tenido o vamos a tener. En algún momento de nuestra vida siempre experimentamos algún cuadro de soledad o de vacío, o de sentirse uno como aislado, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya sea que uno la provoque o ya sea que llegue de una manera imprevista, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, muchas veces, estar en soledad obedece a una decisión personal, ¿no? A veces la gente decide estar sola, decide estar en ese estado de soledad como tal. Y no es algo que corresponda a una edad o a un nivel socioeconómico en particular, no, o sea, es algo que le puede llegar a cualquier edad, a hombres, mujeres, gordos, flacos, de cualquier nacionalidad como tal. No es algo que distinga entre eso. Puede ser, digámoslo, para personas que son cristianas o puede ser para personas que no son cristianas. Pero cuando nosotros hablamos de que un cuadro de soledad usted lo puede manejar como una privacidad con Dios, eso sí es exclusivo ¿para quién? Para los hijos de Dios, ¿no? O sea, si usted, acuérdate que hay dos formas de ver las cosas siempre, ¿no? Una como la ve Dios, ¿cómo se llama eso?
Cristovisión como la ve Dios, cosmovisión como la ve el resto de la gente. La gente si no está acompañada dice, wow, qué triste, qué soledad, qué aislamiento, como lo ve todo el mundo. Pero si usted tiene una relación con Dios, si tiene gente alrededor y usted tiene una relación firme con Dios, no hay problema. Y si no hay nadie alrededor y usted tiene una relación firme con Dios, tampoco hay problema. ¿Cierto que sí? Pero obviamente depende de su relación con Dios como tal, ¿no? Entonces, hermanos, vean, hay ocasiones, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, hay ocasiones en las que nosotros queremos estar solos. ¿Cierto que sí? ¿Amén o no? Porque estar solo no siempre es malo. O sea, yo a veces me quedo solo en la casa y digo, wow, ¿qué? Y entonces uno se relaja, ¿cierto que sí? Pero no es que todo el tiempo me guste estar solo. Ya llega un momento en que dice, wow, hace falta el bullicio de mi esposa, hace falta los chicos que lleguen, ¿me entienden? Entonces, pero hay momentos particulares en los que uno quiere estar solo, ¿no? Solo asegurémonos, hermanos, que esa soledad pues no sea la del mundo, sino que sea un momento de ¿qué? De privacidad con Dios. Porque ahorita vamos a ver que cuando ese cuadro de soledad no es con Dios, o sea, no es privacidad con Dios, sino que es la soledad de este sistema, puede ser ¿una mala qué? La soledad es una mala consejera, ¿no? ¿Han escuchado ese dicho? La soledad es una mala consejera si usted la vive sin Dios. Pero si usted la vive con Dios, usted la puede llegar a disfrutar como tal, ¿no? Entonces, hermanos, hay que asegurarse de eso, ¿no? Por eso es que en Mateo 6:6 dice la palabra, el Señor decía, mas tú cuando ores, ¿qué pasa? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará, ¿qué? En público. Entonces, eso son maneras de buscar, ¿qué cosa? Privacidad con el Señor, ¿no? Pero como les decía ahorita, hay una soledad que es muy peligrosa porque lo puede a uno apartar de Dios, básicamente, ¿no? Es esa que anda como ¿qué? El enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿no? Entonces, esa soledad hay que tenerle mucho cuidado y por lo general ese tipo de soledades, la que lo tiende a apartar a uno de Dios, que es muy peligrosa, ocurre entre más uno esté, ¿qué cosa? Acompañado, ¿no? Entre más uno esté acompañado, esa soledad es la que más daño hace, ¿no? Entonces, hermanos, si usted le ha entregado su vida al Señor, todos los que estamos aquí, usted en el video, todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, nunca realmente deberíamos el por qué sentirnos solos, nunca. O lo que estoy diciendo, si usted le ha entregado su vida al Señor y usted tiene una relación con Él, no hay ninguna posibilidad de que usted se sienta solo, no lo hay. Y si usted en algún momento se siente que realmente está solo, hay que revisar esa relación con el Señor. Porque el Señor lo ha dicho en muchos versículos. Mire que el Señor dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué pasa? Estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿por qué no vamos a sentir solo, no? Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, pero aún así usted dirá, pastor, sí, eso suena muy bonito, pero uno como cristiano a veces experimenta esos momentos de aislamiento y de rechazo y todo eso. Bueno, lo que pasa es que hay que fortalecer la fe, ¿no? Hay que fortalecer ese vínculo con el Señor, y aunque eso puede llegar a ser importante. Ahora, si usted tiene esos cuadros de aislamiento, de que usted se está sintiendo como atacado y todo eso, recuerde también que esos momentos de aislamiento, ¿a dónde llevaba el Señor para confrontar a su pueblo? El Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevó ¿a dónde? A confrontarlo. ¿A dónde lo llevó a hablarles a su corazón? Al desierto. Y si hay un lugar solo, ¿cuál es? Un desierto, ¿cierto? Sí, ¿usted quiere imaginarse un lugar solitario? No, imagina un desierto, ¿no? Que usted mira para adelante, para atrás, para la izquierda, a la derecha, no ve nada. Soledad total, ¿no? Entonces, puede ser una buena oportunidad para que uno se pese, ¿no? Para que uno pruebe su fe. Y entonces ahí va a llegar, yo les he comentado que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que cuando uno se da cuenta que Dios es lo único que uno tiene, pues uno se va a dar cuenta que Dios es lo único que uno necesita también. Entonces, esos momentos de aislamiento, de soledad, digámoslo así, por más que usted tenga una relación con el Señor, manéjelo como una privacidad con Él. ¿Para qué? Para que usted se pese, ¿no? Para que usted evalúe cómo anda su relación
con él, básicamente, ¿no? Entonces, no lo tome así como un rechazo de la gente, no lo tome como un motivo de tristeza, porque recuerde, siempre piense en eso, que a nuestro Señor también, ¿qué cosa? Lo rechazaron, ¿cierto que sí? ¿Y quién lo rechazó al Señor más? ¿Quiénes fueron los primeros que lo rechazaron? ¿Quién? Pero aparte de su pueblo, su familia, la misma familia, ¿no? Entonces, cuando uno viene a los pies del Señor, hermanos, casi todos hemos pasado por ahí, de que gente con la que frecuentamos ya no. Y entonces dice, es que yo le entregué mi vida al Señor y perdí muchos amigos. No, uno no pierde a nadie. Simplemente que si usted comienza a caminar conforme a la voluntad del Señor, hay muchos que ¿qué? Que se van a ir, ¿no? Hay muchos que se van a ir. Y entonces usted no debería llenarse de tristeza, sino que usted debería hacer como hizo el Señor cuando la gente se comenzó a ir. ¿Qué le dijo él a los que quedaron? Y ¿ustedes qué? ¿También se van a ir? Porque ahí está la puerta. Así les dijo, ¿no? Entonces es lo que uno tiene que hacer. Uno caminar conforme a la voluntad del Señor y entonces los que son del Señor se van a quedar contigo y los que no se van a ir. Eso es una realidad, hermanos. ¿Amén o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, imagínense que el mismo Señor Jesucristo, Él siempre mantenía la confianza con la gente. Cuando él decía, pero me dejaron solo, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo, decía Él, ¿no? Fueron los mismos sentimientos que sentía David cuando se sentía perseguido allá en los salmos que él escribió, donde él decía, me siento abatido. Y él se sentía muy triste y abatido y tal vez abandonado porque él estaba siendo ¿qué? Perseguido. ¿Perseguido por quién? Por Saúl, pero yo creo que, no lo dice la Biblia, pero yo creo que la persecución que más le dolía a David, ¿cuál era? La de sus hijos, ¿cierto que sí? Su familia misma, como tal. Pero él lo expresa ahí en varios salmos que sentía esa tristeza y ese aislamiento, ¿no? El mismo Pablo decía, es que este estaba conmigo y me abandonó porque se fue al mundo, este también se fue. Entonces, grandes siervos del Señor teniendo esos sentimientos como de aislamiento, como de soledad, ¿no? Pero bueno, el caso, hermanos, que la soledad, como les decía ahorita, si usted no la maneja bien, es una mala consejera. Por eso nosotros insistimos siempre, no deje de congregarse, no deje de congregarse. Siempre es bueno sentirse acompañado, siempre es bueno uno saludarnos, vernos, aunque sea una vez a la semana. No se aísle, ¿no? Porque el aislamiento no sirve, no funciona. Ahora sí dirá, pastor, pero usted acaba de decir que si uno yo lo manejo como una privacidad con Dios es buena. Sí, pero aún así, el Señor que dijo de Adán, no es bueno que esté solo. Y Adán tenía su relación con Dios. Amén. Pero aún así Dios dijo, no es bueno que esté solo. Mira cuán bueno es que compartan todos, ¿qué? En armonía. ¿Cierto que sí? Qué bueno es. Porque el Señor nos hizo como seres, ¿qué? Relacionales. Recuerde eso, ¿no? Entonces, hermanos, el tema de la soledad tiene sus propósitos también. Recuerde, aún así, de todo lo que hemos hablado, si uno tiene un cuadro de soledad, de aislamiento, en el que uno siente como que no tiene a nadie, mucha gente alrededor, pues uno debe aprovechar esos momentos. Son tiempos de reflexión, son tiempos de pesarnos con el Señor. Imaginen que el Señor en Oseas 2:14 dice, he aquí que te llevaré al desierto y hablaré ¿a dónde? A tu corazón. Entonces esos momentos son propicios ¿para qué? Privacidad con el Señor, intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que Él hable a nuestro corazón. Que difícilmente se puede hacer si nosotros estamos en otras actividades, estamos rodeados de gente. Por eso nuestro Señor Jesucristo mismo lo hacía, ¿no? Ahora, imagínense, siendo Él 100% Dios, pero dice que hay momentos en que Él se apartaba de los discípulos. ¿Para qué? Para orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios, ¿no? Hablar con el Padre. Pastor, pero si Él era Dios. Sí, pero es 100% hombre también, necesitaba apartarse. Entre más uno se aparta de la gente, más se santifica, ¿no? Porque ¿qué es santificarse? Apartarse para Dios, ¿no? Entonces el Señor mismo lo hacía, hermanos. Entonces el mismo Moisés cuando estaba en Egipto, creyendo que era alguien, porque él creía que era ¿qué? ¿Qué creía Moisés? ¿Que él era qué? Hijo de Faraón, ¿cierto? Él creía que era hijo de Faraón o nieto, lo que sea. Pero entonces el Señor lo tuvo que llevar ¿a dónde? Para tratar con él. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, ¿cierto? Que allá estuvo pastoreando. Y entonces allá, ya cuando ya él estuvo listo, el Señor habló a su corazón y lo mandó a lo que ya nosotros sabemos que fue a hablar con Faraón como tal, ¿no? Amén, estamos claros, ¿no? Entonces, hermanos, si ustedes me han seguido, todos
cristianos y no cristianos, podemos experimentar cuadros de soledad, es decir, aislamiento, no tener compañía, pero cada uno tiene que ver la forma en que lo maneja, ¿no? Si usted tiene una relación con Dios, usted nunca se va a sentir solo, porque usted más bien que eso le sirva para afianzar sus lazos en su relación con Él. Pero si usted no tiene una relación fuerte con el Señor, esa soledad o esos cuadros de aislamiento pueden jugar en contra suya si los maneja mal. Si los maneja mal. Y puede traer para usted consecuencias, ¿no? Entonces uno puede llegar, hermanos, a esos cuadros de soledad por varias razones, ¿no? Hay varias cosas que lo pueden llevar a uno allá. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos también de personas que se sintieron aisladas y no manejaron bien esos cuadros. Por ejemplo, cuando uno no acepta, hermanos, una equivocación o un error, por lo general la gente que no acepta equivocaciones y errores, prefiere ¿qué cosa? Aislarse, ¿no? Prefiere aislarse para evitar la confrontación. Por ejemplo, hubo una persona en la Biblia que tomó una mala decisión. O sea, tomó una mala decisión y se aisló, y ese aislamiento lo llevó a tomar una decisión fatal, al punto que se suicidó. Judas, ¿cierto que sí? Judas se aisló y tomó una decisión fatal, porque qué diferente hubiera sido que Judas, después de lo que hubiera hecho, después de haber hecho lo que hizo, hubiera ido al grupo de los 11 apóstoles, a los 11 compañeros, hubiera comentado con ellos cuáles eran sus intenciones, qué era lo que él quería. Es muy probable que el grupo mismo le hubiera aconsejado: arrepiéntete, habla con el Señor, pero no te ahorques. Es muy probable que no, porque, bueno, también mandaría que los demás le digan: sí, mejor ahórcate. No, nadie le hubiera dicho eso, ¿cierto que no? Entonces, se aisló, y ese aislamiento lo llevó a tomar una decisión, ¿qué cosa? Fatal, ¿no? Fatal. Por eso es que Eclesiastés 4:9 dice que mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, ¿el otro qué? El otro lo levanta, ¿cierto que sí? Entonces, qué bueno es. Por ejemplo, hay gente que tiene muchas amistades y tiene mucha gente que lo rodea, y uno dice: pastor, yo me siento tranquilo, yo tengo gente a mi alrededor que yo sé que si yo caigo la gente me levanta. Y no estamos hablando de caer en pecado, ¿no? Estamos hablando de caer en una tristeza o en cosas que no son pecados contra Dios, digamos así, pero que uno necesita un hombro que lo levante, ¿no? Judas obviamente se aisló y tomó la decisión que no era, ¿no? Vean, los jóvenes de ahora, como hablábamos ahorita, tienen esa tendencia a aislarse, ¿no? A no hablar con nadie como tal, y es una etapa en la que ellos quieren estar solos, ¿no? Y a veces hay muchos jóvenes que le dicen a uno como padre: no te metas en mi vida, ¿cierto? ¿Sí? Pero si uno se pone a analizar, ¿quién se metió en la vida de quién? ¿Los padres en la vida de los hijos o los hijos en la vida de los padres? Bueno, o sea, es una responsabilidad compartida, porque los hijos obviamente vinieron porque uno los anheló, los deseó tener, ¿cierto? Pero le salen a uno con eso, decir: no venga con ese cuento que tú fuiste el que te metiste en mi vida, ¿no? Pero en términos generales, hermanos, no reconocer un error lo lleva a uno a tomar esa decisión fatal de aislarse, y ese aislamiento lo puede llevar a unas consecuencias lamentables, como en el caso de Judas. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, pues a lo mejor cuando él le pidió la herencia al papá, él estaba convencido de lo que quería hacer, fue allá, hizo lo que tenía que hacer, después cayó en desgracia, ¿cierto que sí? Lo abandonaron, porque dice la palabra que todos los que supuestamente eran amigos de él se fueron, y al final quedó él ahí rodeado ¿de qué? De cerdos, ¿cierto que sí? ¿Cómo salió él de ese error? ¿Cómo salió él de esa situación? Meditó, y al final dice la palabra que él, volviendo ¿qué? Volviendo en sí, dijo: pero yo qué hago aquí. Y entonces, reconociendo su error, dijo: no, voy a ir ante mi papá, le voy a decir que me perdone, que me arrepiento. Entonces salió de ahí. ¿Por qué? Porque reconoció su error y salió de ahí. Pero hay mucha gente que no reconoce sus errores, hermanos, sino que más bien, en vez de reconocerlos y confrontar y pedir perdón, si es que se tiene que pedir perdón, más bien lo que hacen es ¿qué cosa? Aislarse, ¿no? Y ese aislamiento lo puede llevar a uno a tomar decisiones fatales. Amén. Eso pasa, vean, aquí ha pasado. Aquí, bueno, yo no sé si algunos ven, yo a veces mando mensajes cuando la gente ya no, yo no los veo muy seguido, entonces les mando mensajitos, pero no les mando mensajes como decir: hey, ¿por qué no has vuelto? Sino que primero mando un mensaje como para tantear la situación, ¿no? Oh, hermano, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Saludos, un abrazo. Entonces uno esperaría de regreso decir:
pastor, vieras que no he podido ir, o cosas de esas, ¿no? Algo así. Entonces por ahí se abre el canal, pero en estos días alguien que no ha vuelto, le escribí, me dice, digo, espero que todo vaya bien en el Señor. Me dice, pues pastor, las cosas no van tan bien, pero gracias por preguntar. Saludos. Y ya, hasta ahí llegó. Entonces, si las cosas no van tan bien, ¿por qué se aíslan? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿O quién necesita a quién? O sea, yo no lo estoy llamando a los que no vienen, no porque la iglesia necesite de ustedes. Sí, pastor, es que usted seguro le hace falta la ofrenda de ese hermano. No nos hace falta, hermano. ¿Quién necesita a quién? ¿La iglesia a la gente o la gente a la iglesia? Ahora, mira qué bonito sería algo, reciprocidad, ¿cierto de sí? Pero no pensemos en la iglesia, pensemos en Dios. ¿Quién necesita a quién? ¿Dios a la gente o la gente a Dios? Entonces la gente tiende a ¿qué? A aislarse, tiende a darle la espalda, como a pelear sus batallas solos, pero no. Entonces, un primer camino o un primer escenario que nos lleva a esos cuadros de soledad sin Dios que nos pueden llevar a perder nuestra relación con Él es cuando no se reconocen los errores y en vez de eso la gente se aísla, ¿no? Amén. ¿Estamos claros, no? Ahora, otra razón puede ser por el temor de enfrentar un problema. Hay un personaje en la Biblia que se le presentó un problema y en vez de enfrentarlo decidió huir y aislarse por allá. Y al aislarse entró en un cuadro de depresión que quería morirse y quería ¿quién? Elías, ¿cierto que sí? Elías, el profeta Elías, todo el respaldo de Dios para él, venía de matar ¿cuántos profetas? Como 400, ¿no? O sea, una manifestación del respaldo de Dios para con él. Y viene una mujer y lo amenaza de muerte. Y no porque sea mujer, ¿no? Pero Jezabel, que se traía lo suyo. Y entonces, en vez de enfrentar la situación con el mismo respaldo de Dios, debería haber tenido la misma actitud que tuvo David. Cuando vio a Goliat, ¿se acuerdan? Todo el mundo asustado y David vio a Goliat y dice, ¿pero quién es ese qué? ¿Quién es ese incircunciso que está ofendiendo al pueblo de mi Dios? ¿Quién es ese? Y siendo más pequeño que él, ¿no? Eso mismo debía haber hecho Elías. Ahora, ¿por qué Elías se asustó y en vez de enfrentar el problema muy bien se aisló? ¿Por qué lo hizo? Santiago lo dice. Porque Elías era una persona común y corriente como nosotros, tenía los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas pasiones. O sea, entonces, así como alguien, la esposa del rey dice, no, manden a matar a tal, ¿quién no saldría corriendo? Más de uno sale corriendo, uno critica a Elías, pero también hay que poner en los zapatos de él. Lo que pasa es que lo que uno no entiende es después de la manifestación del respaldo de Dios en la vida de Elías, ¿por qué no enfrentó el problema, no? Entonces, a veces por el temor a enfrentar problemas, muchas personas deciden ¿qué cosa? Aislarse, esconderse, como Elías, meterse en una cueva, ¿no? Y ese aislamiento, cuando uno tiene un problema respirándole en la nuca, lo lleva a uno a la depresión. Y la depresión lo lleva, por lo general, a querer ¿qué? Morirse. ¿Cierto que sí? Casi toda la gente que está en depresión hace lo que hizo Elías. ¿Qué hacía Elías? Quería morirse, no hacía sino dormir, no hacía sino comer, comía y se volvía a quedar dormido. Ya no quería hacer nada, quería estar encerrado. Eso es lo que hace la gente en depresión. Y el Señor tuvo paciencia con Elías un tiempito hasta que después le dijo, ¡hey! ¿Qué haces ahí en esa cueva? Ese no es el lugar para ti. ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya dormiste? Sí. Bueno, ahora sí, levántate de ahí. Que ese es el tema, ¿no? De la gente que cae en esos cuadros de depresión y de tristeza. Que no es que esté mal que uno caiga ahí, sino es cuánto vas a durar ahí. No estamos para durar ahí, estamos para enfrentar los problemas. Problema necesita una solución y la solución tiene que ir a la raíz. Entonces, a veces por ese temor de enfrentar problemas, la gente se aísla, ¿no? Ahora, también el aislarse y el estar como en un ambiente de soledad, muchas veces sucede por decisiones propias. Hay gente que decide entrar en esa situación. Por ejemplo, yo tenía por aquí un ejemplo que encontré, que era el caso de Pedro. Pedro, ¿no? Ustedes saben que está la historia de Pedro cuando negó al Señor. Que el Señor le dijo, a donde yo voy a ir no puedes ir. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Cómo que no? Hasta el fin del mundo iría, Señor, por ti. Exceso de confianza, ¿cierto? ¿Sí? Y al final ustedes saben que fue y se metió ¿dónde? Moría uno, se metió a la cueva de los leones. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiso, porque nadie le dijo que se fuera a meter allá, ¿no? Se metió allá y la gente, bueno, ya todos conocemos la historia de Pedro, tú eres de él, tú vistes como él, tú hablas como él. Pero, ¿por qué Pedro se sintió ahí solo con toda esa gente acusándolo? ¿Por qué llegó a sentirse solo ahí?
porque, por decisión de él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no estaba él con los otros 11? Como que debería haber estado. Si hubiera estado con los otros 11, ¿qué pasa? No estaríamos leyendo en la Escritura esa triste historia de que Pedro negó al Señor. Ahora, dirá, pastor, pero eso no hubiera alterado la historia. No, estoy yo poniendo a funcionar que lo supuesto, ¿no? Obviamente lo que fue ya es. Aquello que fue, ya es, ¿no? El caso es que Pedro, por una decisión personal, decidió ir a meterse en solitario, porque ni siquiera le dijo a ninguno de sus amigos apóstoles que lo acompañara, pero debería haber buscado la protección de grupo como tal, y decidió más bien en solitario, ¿no? Hay mucha gente que le gusta echarse faenas en solitario, y no es necesario, hermanos, no es necesario. Siempre hay gente que está remando para el mismo lado de uno. Nos une el mismo espíritu, amén. Y si nos une el mismo espíritu, nos une la misma meta. Y si nos une el mismo espíritu y la misma meta, nos une de seguro las mismas cosas que hay que hacer en el camino para llegar a esa meta. Recuerde que todos somos colaboradores de Dios en dos pilares que Él tiene, que es que nadie se pierda y que la gente lo conozca. En los dos pilares tenemos muchas cosas por hacer. Muchas. Amén, hermanos. Entonces, esas son cosas que lo pueden llevar a uno a un cuadro de soledad peligroso. Recuerde, no aceptar una equivocación, temor a enfrentar un problema o una decisión personal. No se meta en problemas, ¿no? Ahora, ¿qué cosas no debería hacer uno en un cuadro de soledad? En un cuadro de aflicción, de tristeza, ahí que uno se siente como aislado. ¿Qué no debería hacer, hermanos? Bueno, el primer consejo, no se desespere. Lo primero que uno no debería hacer es desesperarse, ¿no? Es decir, tomar decisiones por sentimientos. O sea, si usted está en un cuadro de tristeza, de soledad, que se siente aislado, siente que no cuenta con nadie, no tome decisiones. ¿Por qué? Porque muchas de esas decisiones las va a tomar ¿con qué? Con el corazón, con sentimiento. Dice que no hay nada más engañoso que el corazón, ¿no? ¿Qué es desesperarse, hermanos? ¿Qué es desesperarse? Perder la esperanza, ¿cierto? ¿Y la esperanza qué pasa? Es lo último que pierde, ¿sí? Entonces, si uno la pierde, pues ya quedó frito. Entonces, desesperarse es perder la esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Esa expectativa que uno tiene de que algo suceda. Y en el momento en que uno pierda esa expectativa, es porque ya perdió la paciencia, es porque ya no quiere esperar. Y si nosotros ya no queremos esperar, pues estamos listos, porque si hay algo que debería caracterizar al cristiano, ¿qué es? La paciencia, porque es necesaria para alcanzar la salvación, ¿no? Claro. Y además, ¿qué es paciencia? Espera con paciencia, espera con conocimiento, ¿cierto que sí? Espera con conocimiento. Por eso la paciencia está muy ligada a la fe, que es la certeza de lo que me espera. O sea, yo tengo certeza de lo que me espera, por más que no lo vea. No puedo perder la esperanza. Entonces, lo primero que no debería hacer usted, ¿qué es? Desesperarse. O sea, no pierda la esperanza. Porque cuando usted pierde la esperanza en un cuadro de soledad, eso lo lleva a usted a meterse, a hacer los peores negocios, a meterse con las personas que no debería meterse, ¿cierto que sí? O sea, ¿cuántas historias no conocemos nosotros de gente que se mete en enredos por perder la paciencia, por perder la esperanza? No se desespere, ¿no? Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura, con los pies peca. Wow, entonces no se apresure, no pierda la esperanza. Pacientemente esperé al Señor. Así me matare, en Él seguiré esperando, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces, por ejemplo, Elías. Volvamos con Elías, estaré diciendo, otra vez a mí, Elías perdió la paciencia, ¿cierto? Perdió la esperanza. ¿Y eso lo llevó a qué? A salir corriendo por una amenaza de muerte. O sea, entonces perdió la paciencia. Judas perdió la esperanza. Él sintió que ya todo estaba perdido. Cuando supo la magnitud de lo que había hecho, entonces fue y se ahorcó, ¿no? Como tal. Pedro cuando ya estando rodeado y todo eso, al final él dijo, no, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces al final la decisión más fatal que pudo tomar Pedro, negar al Señor, ¿no? Negar al Señor. Entonces, hermanos, no se desesperen, ¿no? Otra cosa que no se debe hacer es deprimirse. No se ponga melancólico, no se ponga a ver el álbum de los recuerdos y todas esas cosas ya. Aplique la del filósofo aquel que diga, ya lo pasado, ¿cierto? Ya lo pasado, pero hay gente que
sigue viendo el álbum de los recuerdos y todo eso, entonces comienza a deprimirse, ¿no? Acuérdate que la depresión, ¿qué es? La depresión es un exceso de ¿qué? ¿Qué es lo que le genera a uno depresión? ¿El exceso de qué? Pero ahí, usando los tres tiempos, pasado, presente, futuro, la depresión es un exceso de ¿qué? De pasado. Cuando usted tiene un exceso de pasado, eso le genera depresión. ¿Por qué? Por estar ahí en el álbum de los recuerdos, las cosas que yo debía haber hecho y no hice, lo que yo pude haber sido y no fui. Entonces eso te llena de depresión, ¿no? Ahora, el estrés es un exceso de ¿qué? De presente, muchas cosas por hacer y tantas cosas así, estar afanado, tener la mente dividida, entonces quiero hacer tantas cosas, entonces me estreso. ¿Amén? Y la ansiedad es un exceso de ¿qué? De futuro. ¿Por qué? Porque estoy ansioso por cosas que ni siquiera han llegado todavía, ¿no? Por eso el Señor dice, no te afanes. Cada día tiene su propio afán, tranquilo, ¿no? Entonces, hermanos, no se deprima, ¿no? No se ponga melancólico. Filipenses 3:13, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, ciertamente dejando atrás, ¿qué? Todo, yo prosigo ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿no? Prosigo hacia la meta, el supremo llamamiento como tal, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor se deprimió, ¿amén o no? ¿En qué momento se deprimió el Señor? Cuando él sudó gotas de sangre, ¿se acuerdan? Un momento de depresión fuerte, sudó gotas de sangre, pero ¿cuánto le duró? Un ratito, ¿no? El Señor dijo, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Acuerdan lo que quiere decir eso? Pasa de mí esta copa, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿Sí te acuerdas de todo? Acuérdense una vez que hablamos de los matrimonios judíos que cuando ellos sellaban el precio porque había que pagar un precio, ¿no? Por la boda y por la novia y todo eso. Entonces, para sellar el precio y el contrato, ellos tomaban todos de una misma copa, que era ya diciendo, ¿estamos todos con el precio? Sí, entonces tomemos de la copa, ¿cierto? En las bodas. Entonces, cuando el Señor le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, es decir, ¿será que no habrá otra manera de pagar para salvar a esta gente? ¿No habrá otra manera de pagar? Que el precio está bien alto, ¿eh? Pasa de mí esta copa, pero que se haga primero, ¿qué cosa? Tu voluntad. Al final, ¿qué se hizo? La voluntad del Señor, ¿cierto? La voluntad del Padre. Entonces ya le pasó, ya dejó de sudar gotas de sangre, ya bajó otra vez con sus discípulos y sigamos para lo que vamos, ¿no? Entonces no le duró nada. Es un ratito, son momentos, básicamente, ¿no? Entonces no se deprima, hermanos. No entre en esos cuadros melancólicos, no se desespere, no se abandone tampoco. Hay gente que en medio de ese aislamiento ya se descuida físicamente, ya la presentación personal, no comen, no se alimentan. Nunca debemos olvidar que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu, ¿no? Entonces, no haga eso, no se desespere, no se deprima, no se abandone. ¿Qué deberíamos hacer más bien? ¿Qué deberíamos hacer? Dice el Salmo 86:7, en el día de mi angustia, ¿qué cosa? Te llamaré, porque tú me respondes. Clame al Señor, hermanos. Busque, pero les decía ahorita, no busque a su alrededor cosas que a lo mejor el sistema no te lo va a dar. Busque un momento de privacidad con el Señor, clame al Señor, búsquelo a Él, pida la guía del Espíritu Santo. Dice que el que esté falto de sabiduría, ¿qué pasa? Pídala al Señor, métase a la palabra, porque dice que la palabra es más simple, lo hace sabio, ¿cierto que sí? Entonces, clame al Señor, ¿no? Ahora, si usted tiene que arrepentirse de algo, arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Dice el Salmo 139:23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame en el camino correcto, ¿no? Entonces, examinar la senda. Recuerde que varias veces lo hemos visto aquí, ¿no? Examine la senda, mire hacia atrás. Evalúe lo que usted ha caminado. ¿Qué tipo de cristianismo ha llevado? ¿Cómo lleva su relación con el Señor? Y si usted se da cuenta que realmente su relación con el Señor ha sido muy vaga, muy liviana, arrepiéntase, pida perdón a Él y entre en una verdadera relación con Él y se va a dar cuenta que aunque uno caiga en esos cuadros de soledad, de tristeza momentánea, van a ser eso, momentáneos. ¿Por qué? Porque más fuerte es nuestra relación con Él y saber que Él siempre va a retumbar en nuestra mente y decir, no temas que yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, hasta el fin del mundo. Aunque todos te dejen, ¿qué pasa? Yo no te dejaré. Pero obviamente eso de parte de Él. Ahora, de parte de nosotros que estamos dispuestos a responder en esa misma intensidad. Entonces, clame al Señor, arrepiéntase si se tiene que arrepentir, confíe en el Señor. Segunda de Timoteo 4:16 dice la palabra, en mi primera defensa
Ninguno estuvo a mi lado. ¿Quién dijo eso? Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces clame al Señor, arrepiéntase, confíe en Él, como Pablo. Desarrolle la paciencia, no pierda la paciencia. No haga como Moisés ahí, que en un momento de impaciencia desobedeció al Señor y al final se perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Sea paciente, dominio propio. Por eso el Señor dice, hey, imítenme a mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde, no pierdan la paciencia, no se impacienten como tal, ¿no? Y algo bien importante, hermanos, de las cosas que uno debería hacer es valorar la compañía de gente cercana, ¿no? A veces hay personas, de pronto, todos hemos pasado por ahí. Hay personas valiosas a lo mejor que no las hemos valorado en su tiempo, y son personas que, como todo, ¿no? Cuando usted no valora algo, la gente se va. Como todo, el mismo el Señor lo hace, ¿no? Entonces, a veces hay compañías que son, o que en su momento eran valiosas y aún así no las apreciamos como tal. Entonces, hay que valorar eso, hermanos. Volver a llamar a esas personas que uno diría, bueno, qué curioso, ¿por qué se acabó esa amistad o por qué hubo ese alejamiento como tal? Hay una parte en la Biblia, hermanos, que está en el libro de Hechos, Hechos 15:37, nada más les leo, escuche, que le pasó a Pablo con Bernabé. Mira lo que dice la palabra. Hechos 15:37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, porque acuerden que Bernabé estaba con Pablo, saludos para Bernabé allá. Bernabé estaba con Pablo armando lo de los viajes, ¿cierto? Los viajes evangelísticos y todo eso, y entonces ellos tenían sus ayudantes, pues la gente que les ayudaba. Entonces dice la palabra que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenían por sobrenombre Marcos, ¿cierto que sí? Entonces, como quien dice, Bernabé estaba con Pablo y Bernabé decía, mira, llevemos a Marcos, llevémoslo. Y entonces dice que Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Y el uno del otro, entonces Bernabé dijo, bueno, si tú no lo quieres, yo sí me voy con él. Y Bernabé se llevó a Marcos, y entonces Pablo se llevó ¿a quién? A Silas, ¿cierto que sí? Entonces, por ahí, entonces como quien dice, Pablo no valoró, digámoslo, lo que Bernabé le decía de que llevaran a Marcos, que podría ser útil. Digamos que ahí, en ese instante, Pablo menospreció, digámoslo, esa compañía, digámoslo así, ¿cierto que sí? Más adelante, en 2 de Timoteo 9, 2 de Timoteo 4:9, cuando Pablo estaba ya experimentando eso de que todo el mundo lo está dejando solo, dice Pablo, procura venir pronto a verme, porque Demas me desamparó, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, decía Pablo. Y dice, toma a Marcos, al que he dicho que no, toma a Marcos y tráelo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, mire, eso que le pasó ahí a Pablo con Marcos, ¿cuántas veces no nos puede haber pasado a nosotros? A veces no valoramos la compañía de gente que a lo mejor es bien intencionada, gente que está bien y no los apreciamos y a veces hasta los maltratamos. Pero después en un momento de reflexión y todo, uno decir, wow, ¿qué habrá pasado con esa persona que en su momento me quiso brindar una amistad, una compañía y yo la menosprecié, ¿no? Entonces, valorar eso, ¿no? Y retomarlo si es que se debe retomar como tal, ¿no? Entonces, hermanos, para ir cerrando este tema que estamos hablando, estamos tratando de ver cómo llevar unos cuadros de soledad, digámoslo así, y si usted la lleva sin Dios es muy peligroso porque eso te puede apartar de Él, pero más bien en vez de hacer eso, trate de llevarlo a una relación con el Señor y usted se va a dar cuenta que realmente usted no está solo. Son momentos, digamos, puntuales de melancolía, de tristeza, que uno los puede manejar en una privacidad con Dios, sabiendo que con Él nunca vamos a estar solos. Entonces clame a Él, arrepiéntase, valore compañías que el Señor ha puesto a lo mejor a tu alrededor y que no has apreciado. Y entonces, hermanos, quería leerles algo que está en el libro de Eclesiastés, que leí un pedacito ahorita, pero que dice Eclesiastés 4:9, dice que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren en uno levantará a su compañero, pero ay del solo, dice que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Entonces eso de estar solos, hermanos,
en momentos de crisis es una decisión personal, recuerde, cuando usted está en una crisis, si usted decide aislarse es una decisión suya, está bien, no es lo más recomendable, pero es una decisión personal. Pero si usted decide aislarse, trate de manejarlo en medio de una privacidad con el Señor, porque tener compañías no es obligatorio realmente. Si usted tiene una relación con Dios y usted decide aislarse, está bien, manéjelo por ahí. Pero si usted no tiene una relación con Dios, no es un buen consejo que usted se aísle, porque usted es una presa fácil. Es esa soledad que es mala consejera como tal. Busque siempre la consejería de algún buen amigo, un pastor o el padre, la madre, gente que usted sepa que lo aprecia. Porque la gente que lo aprecia a uno, hermanos, difícilmente le va a dar un mal consejo. Amén. Ahora, lo triste de eso es que a veces hay gente que se apoya en personas que están peor que ellos. Eso es lo más triste, ¿no? O sea, hay gente que está pasando una situación bien triste, bien lamentable, y se apoya en otro que está peor. No haga eso. Uno no debe abrirle el corazón a cualquiera, pero sí hay gente buena que lo aprecia, que lo quiere a usted, que te puede dar un buen consejo. Aprecie eso, no se aísle. Busque siempre una buena compañía, ¿no? Ahora dice, pastor, pero es que yo he escuchado por ahí un dicho que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Es mejor estar solo que mal acompañado? Pues puede que sí, pero hay algo mejor que eso. ¿Cuál es? Hay gente que le dice a uno, es mejor estar solo que mal acompañado. Puede ser, pero hay algo mejor que eso. ¿Qué es? Estar bien acompañado. Eso es lo mejor. Estar bien acompañado. O sea, yo entiendo eso de estar solo que mal acompañado. Sí, está bien, en algunos casos es mejor, pero mejor que eso es estar bien acompañado, para lo cual hay que ser muy selectivo, hermanos. El problema es que la gente no es que esté mal acompañada, es que no fueron selectivos a la hora de escoger quién los acompañe. Uno tiene que ser muy selectivo. No baje al nivel de gente, no baje al nivel de otras personas, haga que esas personas suban al nivel suyo. Y eso no se trata de ser despectivo ni nada de eso, sino que, o sea, acuérdate que el hierro se pule ¿con qué? Con el hierro. El hierro con el hierro, las águilas andan con águilas, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Amén, hermanos. Ahora usted dirá, pastor, después de todo eso que he escuchado, me siento muy tranquilo porque yo no tengo ningún problema de eso. No tengo ningún cuadro de soledad. Creo que tengo gente que me rodea, que me respalda, me puede aconsejar. No sufro de tristezas de ese tipo. Tengo una relación firme con Dios. Manejo todos mis momentos de intimidad como una privacidad con Él. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Amén. Pero bueno, si usted no tiene el problema, esté atento a su alrededor porque hay alguien muy cerca de usted que sí lo puede tener. Entonces, para eso estamos llamados. Amén, hermanos. Para eso, si usted ya solucionó su problema, qué bueno. Pero acuerde que lo que decía Pablo decía, yo ya solucioné mi problema. ¿Cuál? El de mi eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque trabajo con el Señor, he recibido su gracia, su presencia en mí y estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Ya lo entendí, pero también entendí que lo que he recibido no es mío. Soy un deudor, tengo que compartirlo, tengo que darlo. ¿Entiende? Entonces, si usted no tiene el problema, esté atento a su alrededor, porque hay mucha gente, créame, hay mucha gente más cerca de lo que uno cree que andan pasando por cosas como estas. Y a veces no saben que pueden recurrir a uno para que uno pueda también encasillarlos como tal. Dice la palabra en Proverbios 17:17, dice que en todo tiempo, ¿qué cosa? Ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de ¿qué? De angustia. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y nos pide la palabra que seamos pacientes, primeramente con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Ustedes varias veces me han escuchado hablar aquí de que uno tiene que aprender a identificar ¿qué cosa? Hay que aprender a identificar los tiempos. ¿Para qué? Para disfrutarlos, ¿cierto? Hay que saber identificar los tiempos para disfrutarlos. Ahorita que empecé hablando desde la Navidad, uno tiene que aprender a identificar los tiempos. ¿Para qué? Para que usted lo pueda disfrutar, saber para qué es este tiempo. O sea, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de compartir, es un tiempo de dar testimonio. Entonces, uno identificando los tiempos, ¿qué cosa? Los disfruta como tal. Hay que aprender a identificar eso. Amén, hermanos. Y usar lo que tenemos, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? ¿A quién le dijo el Señor eso? A Moisés. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Entonces, ¿qué tiene en la mano? Una vara.
pues úsala entonces, extiéndela ahí contra el mar, o sea, usa lo que tienes. ¿Qué tenemos nosotros, qué tenemos a disposición nosotros clave que nos puede ayudar a solucionar nuestra vida misma? ¿Qué lo tenemos a la mano? La palabra, pero hay que usarla, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? La palabra, úsala, úsala. No la tengas ahí de adorno, ¿no? Empieza a caminar en privacidad con Dios. Vea, en la medida en que uno camina en privacidad con Dios, la compañía de las demás personas es una ¿qué? Vaya, ahorita al baño tranquilo. ¿Es una qué? ¿Ah? O sea, cuando uno en la palabra le dice, busque primeramente el reino de Dios y lo demás, ¿qué cosa? Añadidura. La compañía de la gente es una ¿qué? Es una añadidura. Es una añadidura. Busque primeramente la compañía de Dios, fortalezca su relación con Él, camine en privacidad con Él. Y si hay gente alrededor, es una añadidura. Y si no hay gente alrededor, no está la añadidura. Pero bueno, da lo mismo como tal. Amén, hermanos. Entonces, quería nada más reflexionar en dos cosas. Algo que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Déjenme ver si lo tengo por aquí. El libro de Eclesiastés, capítulo 4. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, voy a leer dos versículos nada más para que reflexionemos ahí. Y quería terminar ahora con lo que leímos al principio, ¿no? Esos dos versículos. Pero el libro de Eclesiastés, ¿acuerdan que el libro de Eclesiastés fue escrito por quién? Aparecen que no está ahorita. Salomón, ¿cierto? Y en el libro de Eclesiastés, ¿qué nos decía Salomón? Era como una recopilación ¿de qué? De su vivencia, ¿se acuerdan? Primero en los primeros capítulos de Eclesiastés nos mencionó todo lo que él había tenido, ¿no? Porque Salomón tuvo de todo, probó de todo. De todo. Cuando digo de todo es de todo. Y que al final, en la segunda parte de Eclesiastés, le llegó a una conclusión de que todo era ¿qué? Vanidad, ¿cierto? Pero él nos dejó aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, ligado al tema que estamos hablando, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. O sea, acuérdense que cuando él habla debajo del sol es lo que estamos viviendo, ¿no? Dice, está un hombre solo, dice él, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian en sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces lo que está diciendo Salomón ahí es que él viendo eso, él decía, qué raro, ¿no? O sea, una persona que trabaja y solo trabaja, pero es una persona sola, así es. Y entonces nunca llega a preguntarse, decir, bueno, pero ¿para qué hago yo lo que hago? ¿Para quién lo hago? No hay un hijo, no hay un hermano, no hay nadie, absolutamente nadie. Y a veces hay gente que se preocupa solamente en qué cosa, en acumular. ¿Se acuerdan de la historia de aquel que acumulaba y decía, ya no me cabe en este granero lo que tengo, entonces ¿qué voy a hacer? O sea, tenía tantas cosas que ya no le cabían y en vez de decir, yo debería de compartir con alguien, ¿no? Más bien, ¿qué decidió? Hacer otro granero para seguir, ¿qué cosa? Y entonces la palabra dice, necio, si hoy vienen por ti, ¿quién va a disfrutar eso? ¿Entienden? Entonces, por eso es que hay que disfrutar las cosas, hay que identificar los tiempos, hay que rodearse de gente. Hay gente buena, hay gente que a uno lo estima, hay gente que lo quiere, pero no tome la crítica decisión de aislarse, ¿no? De aislarse por voluntad propia. Ahora, si usted tiene una relación con el Señor, pues esa misma relación con Él te va a llevar a ¿qué? A buscar en dónde compartir, digámoslo, y cómo aportar a la obra del Señor y cómo poner a trabajar lo que uno produce. Pero no se aísle, ¿no? Como tal. Entonces, hermanos, quería terminar nada más con lo que leímos en Isaías. Ahora que leímos Isaías 41:10, que dice la palabra del Señor, no temas. Lo leímos, ¿no? Al principio. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa es una promesa del Señor que está a lo largo de la Escritura, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Lo dijo el Señor ahí en Isaías, lo dice en otros pasajes, lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, vayan y hagan discípulos, enséñenle todo lo que les he enseñado, que yo estaré con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta el fin, ¿no? Entonces la promesa está, amén. De parte de Dios no hay problema. Dice el Señor, no desmayes. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a uno que no desmaye? Sí, pero no te adelantes. Pero ¿por qué el Señor dice no desmayes? Porque tenemos tendencia a ¿qué? A desmayar, ¿cierto? ¿Sí? Por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate. ¿Por qué le decía que se esforzara? Porque el Señor sabe que nosotros en nuestra naturaleza humana tendemos a no esforzarnos. Él le decía, esfuérzate. Y entonces Josué le decía, pues Señor, pues yo me esfuerzo.
Entonces sé valiente. También, Señor. Y además yo ya estoy viejo. Y entonces, Señor, ¿qué le digo? Te queda todavía mucho tiempo, muchas cosas por conquistar. Entonces dice ahí, no temas porque yo soy contigo, no desmayes. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios lo esfuerza a uno? ¿No da el querer como el hacer? Sí, pero por ejemplo, cuando el Señor, por ejemplo, que el Señor le estuviera hablando a Fabricio, decía, Fabricio, tranquilo que yo te esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es esforzarse? Sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Eso es esforzarse. Entonces, cuando el Señor dice, yo te esfuerzo, es decir, yo voy a hacer que tú saques fuerzas de donde no tienes. ¿Cómo la saca quién? El búfalo. ¿Recuerda? Que el búfalo entre más acosado está, entre más perseguido está, más fuerza saca. Entonces, dice el Señor, no desmayes, yo estoy contigo, pues yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, yo te voy a hacer que tú saques fuerzas donde tú crees que no tienes. Dice, siempre te ayudaré. No está diciendo que te voy a ayudar hoy o te voy a ayudar mañana o pasado mañana. No dice que yo, ¿qué cosa? Siempre te ayudaré. ¿Y siempre qué cosa? Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿qué quiere decir que te sustentaré con la diestra de mi justicia? ¿Qué significa la diestra, hermanos? La derecha, pero digamos, pero acuérdense que Dios no tiene derecha, porque si Dios tuviera derecha tendría izquierda. Y entonces tendría límites. Dios no tiene derecha. Pero cuando Él dice mi diestra, por ejemplo, cuando dice que Jesús resucitó y subió y se sentó, ¿a dónde se sentó? A la diestra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? No, porque Dios no tiene derecha, Jorito. Cuando dice que se sentó a la diestra del Padre, no es porque Dios tenga derecha, sino que la diestra, ¿dónde? En lo natural, ¿dónde? En lo natural, ¿por qué la reina se sienta a la diestra del rey? ¿Qué significa que la reina se siente a la diestra del rey? Tiene poder, tiene autoridad. Entonces, estar en la diestra es autoridad. Cuando dice que Jesús subió y se sentó a la diestra del Padre, es que le fue retribuida, ¿qué? Su autoridad. Pero no fue que llegó allá y había una banquita ahí y dijo, oye, a la diestra del Padre, plon, se sentó. No. Le fue retribuida, ¿qué cosa? Su autoridad. Entonces, cuando Él dice, te sustentaré con la diestra, es decir, ¿con la qué? Con la autoridad, ¿cierto? Pero dice, de mi justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Su voluntad expresada en su palabra, ¿cierto? Entonces, cambiemos las palabras. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te hago sacar fuerzas de donde no tienes. Además, siempre te ayudaré y siempre te voy a sustentar, ¿con qué? Con la autoridad, con el poder de mi palabra. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a sentir solos nosotros si tenemos una relación con Dios? Jamás. Amén. Aprenda a manejar esos momentos de soledad que usted cree que, sobre todo en estas épocas de diciembre, algunas personas que nos podríamos tender a sentir melancólicos y dicen, no, hay que disfrutar, ¿no? Eso es como cuando le digan a uno, pastor, ¿y usted no extraña a su familia en Colombia? Sí, claro que sí. Pero también he leído en la palabra que dice que es mejor un amigo cerca que un hermano lejos, ¿no? Y amo a mis hermanos de sangre, ¿no? Pero o como le dijo al Señor, ¿no? Cuando al Señor le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo Él? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces, la familia de la fe, hermanos. En la medida en que uno camine, no se aísle, siempre va a haber gente que a uno lo quiere, que lo estima, en la cual uno se puede sentir, ¿qué cosa? Acompañado. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Señor, por estas lindas oportunidades que siempre nos regalas, Señor, de meditar en torno a tu palabra. Y qué mejor esto, sobre todo en estas épocas de mucha alegría para unos, tristeza no para otros, pero hemos entendido hoy que la tristeza de uno no puede ser tristeza para todos, ¿no? Cada uno que maneje su propio afán, como diría por ahí, o cada uno que maneje su propia situación, ¿no? Las experiencias personales no se enseñan, no se doctrinan, cada uno tiene que manejar sus propias situaciones, ¿no? Pero en términos generales hay que identificar los tiempos y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de meditar, de reflexionar, de compartir, de disfrutar, de dar testimonio. Gracias te damos, Señor, por eso. Y si hubiera alguna persona aquí en este lugar o ahí en el video que usted hoy entendió y se dice, mira, no había visto ese tema de la tristeza y todo, a mí siempre me embargan esos sentimientos y me siento rechazado, aislado, que no sé qué hacer, a veces me quiero morir y todo eso. Sálgase de ahí y empiece a manejar eso en una privacidad con Dios y usted se va a dar cuenta que nunca está solo.
Nunca está solo, usted siempre tiene lo único que necesita, que es, como le decía el Señor a Pablo, ¿no? Señor, quítame el aguijón. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, bástate mi presencia, es lo único que necesita, pero para eso hay que entrar en una relación con Él y para eso hay que entregarle su vida a Él y permitir que la sangre de Él te limpie y puedas entrar en una relación con Él. Entonces, si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde estás, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que realmente en una verdadera y genuina relación contigo nunca habrá soledad. Lo que va a haber es un momento de privacidad contigo, Señor. Y ahí es donde quiero llegar. Ya no quiero seguir esta vida, Señor, triste, desafortunada que llevo, sintiéndome rechazado, aislado, sintiendo que soy como de otro planeta, ¿no? Bicho raro. No más, Señor, no quiero más eso, Señor. Quiero sentirme valorado, quiero saber quién soy, quiero tener identidad, quiero caminar contigo, que esa es la compañía que nunca falta, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Porque quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero pensar como tú, Señor. Quiero tomar las cosas como tú las tomas, quiero decidir como tú decidías, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a venir a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí. Tiene que seguir creciendo, seguir evolucionando en su relación con el Señor. Y si en algo le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago. Estamos costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí vamos a estar de 8 a 9. Usted puede entrar por la radio normal o puede entrar en la 106.com de Radio Urbano, radio en vivo, y ahí entra y chatea con nosotros. Que Dios los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.